Iniciativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea desde La Piedad, Michoacán. Casi no decimos que estamos en La Piedad, pero hay que decirlo porque desde lo local también generamos iniciativas de comunicación, iniciativas a veces ciudadanas, a veces públicas, y en este caso de comunicación lo hacemos desde La Piedad, Michoacán. Y hoy tengo el gusto de que me acompaña mi amiga, colaboradora Melba Albavera, ya de hace muchos años. Sí. Melba, ¿cómo estás? Hola, Carlos, hola a todo el equipo de Código Libre y a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Hola, Carlos. Oye, y vamos a platicar contigo algunas reflexiones que nos mueven el 8 de marzo. Qué bueno que traes cubrebocas para que quede asentado que tenemos que seguir cuidándonos. Así es. Ya todo el mundo volvió a las actividades. Sí. Fíjate que a propósito estaba pensando que el sector educativo a la cual pertenecemos ambos, pues fuimos muy bien beneficiados. Yo estoy muy agradecido por ello, porque fuimos los primeros vacunados, los primeros. Y además somos de los últimos en incorporarnos ya de lleno a la actividad. Ya en este mes, desde el mes pasado, en este mes ya estamos regresando a todas las escuelas, colegios, universidades, y ya estamos de lleno, digamos, todo México en estas actividades. Muy agradecido para empezar. Presenciales, ¿verdad? Presenciales, claro, presenciales. Pero hay que seguirnos cuidando, hay que seguir con cubrebocas, si se puede. No olvidemos. Si se puede con el gel, la sana distancia. Esas 3 medidas son esenciales para que no haya contagios. Eso es esencial, de verdad, tan sencillo como hacer esas 3 medidas, cubrebocas, si es que no tenemos esa sana distancia de preferencia, eso va a ayudar mucho, y el gel antibacterial porque no sabemos qué bichos estamos tocando, y con eso matamos varios bichos, no solo el asunto del COVID. Y cuando tengamos oportunidad, lavarnos las manos. Ajá, ¿verdad? Claro. O sea, porque el gel nos ayuda, pero qué mejor que cuando tengamos oportunidad de hacerlo, lavarnos las manos constantemente, frecuentemente, ¿verdad? Sí. Oye, Melba, y bueno, también saludar a los amigos que nos pueden estar viendo por Facebook en estos momentos, o por Video Televisión, o que nos escuchen después por Spotify, o bien que nos estén escuchando por radio. Y queremos hacer algunas reflexiones sobre lo que nos mueve este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y luego este día, el día en donde las mujeres se muestran ausentes de sus actividades, para mostrar de alguna manera que si no están presentes, algo está faltando, digamos que la mitad, faltando la mitad de nuestras vidas, en la vida cotidiana, digamos. En todo esto tengo varias reflexiones, pensé por dónde le entramos. Sí. Tengo varias maneras de entrarle y ninguna es así como que muy diplomática, digamos. De hecho estoy preocupado, yo creo que como muchos mexicanos. En mucho de esto hay mucha hipocresía, mucha intención de un manejo mediático de las cosas, mucha intención de un doble discurso, de una doble cara, de jalar agua para el molino, digamos. Y lo he dicho y lo voy a decir en este programa, hay una gran intención de medios de comunicación de cobertura nacional, televisión abierta en México, que están con esa intención de engañar, de persuadir, de simular que les interesan el bien común, cuando lo que les interesan son sus asuntos muy particulares, muy personales. Y mira, ¿por qué lo digo? Bueno, para empezar, ayer asistieron a la marcha de la Ciudad de México, que siempre es la más significativa, digamos, la que tiene resonancia nacional, por eso es importante siempre ese evento que sucede en Ciudad de México, aunque tiene sus réplicas en toda la República, en todas las ciudades
como Morelia, por ejemplo, bueno, varias ciudades del país, y qué bueno. Ayer estuvieron 75,000 asistentes a esta marcha por el 8 de marzo, qué bueno que se haga a ver. Pero, y como te diste cuenta, fue pacífica. Sí. Básicamente fue pacífica. Y a diferencia de otros momentos, fue pacífica. Y aún así, por ejemplo, Milenio abre sus noticieros de las 9 de la noche y de las 10 de la noche de ayer diciendo, pese a la campaña de desprestigio, pese a la campaña que llamaba a la desmovilización y pese a la campaña de miedo, también lo dijeron así, las mujeres salieron a manifestarse. Vamos, como si el gobierno se hubiera encargado, el gobierno federal en este caso, hubiera tenido toda la intención de descalificar y de agredir, de no reconocer a este movimiento de las mujeres. Me parece completamente hipócrita, déjame decirte por qué, y de verdad es que no lo diría si no me preocupara tanto. Sí es. Me preocupa porque lo que veo es que esta televisión de la que estamos hablando, Milenio solo es una, hay otros más, y para qué decir también personajes ya en estos momentos, pero esta bloque es todo un bloque, digamos, que yo lo veo como de ultraderecha, que lo veo elitista, clasista, racista, y recientemente con los hechos de Rusia, Ucrania, hasta los veo pro-occidentales, es decir, pro-capitalistas, es decir, no, bueno, para empezar, sea aquellas personas que están bien, que se sienten bien en medio del capitalismo, adelante, se trata de ser felices en esta vida, pero en este caso estamos hablando de que es una posición unilateral, digamos, es una posición única, digamos, y si no eres pro-capitalista, entonces estás en mi contra, y así es como veo esta clase, digamos, que intenta hacerse de la opinión pública nacional, controlar, que es elitista, clasista, hipócrita, corrupta, y hasta lo veo pro-occidental. ¿Y por qué me preocupa esto de lo pro-occidental? Perdón si me extiendo un poquito. No, adelante, pues es que estamos en las reflexiones y perdón ahorita si yo me también. No, poquito, adelante, adelante. Mira, ¿por qué pro-occidental encima de todo? Porque en estos momentos están pintando todos los medios que podemos ver, si prendemos la televisión, están de manera única, digamos, favoreciendo el punto de vista de Estados Unidos y de la OTAN, digamos, que que los rusos fuera de Ucrania, sí, pero el clamor debe ser fuera los rusos y fuera la OTAN y fuera los intereses de Estados Unidos y fuera los intereses de Occidente de Ucrania. Entonces dejemos en paz al territorio de Ucrania. Lo que pasa es que Rusia se está defendiendo de un cerco militar que le están poniendo encima de, no tanto de Rusia, no hace falta conquistar toda Rusia, invadir toda Rusia, con que invadan a Moscú, con que caiga Moscú, digamos, ya con eso, y cualquiera que abra un mapa, que le ponga países miembros de OTAN, en un mapa se ve el arco del que estamos hablando, y todo un arco, incluidos países que eran de la Unión Soviética. ¿Quiénes faltan? Faltan unos cuantos, Georgia, que por eso Rusia también se opuso a que entrara a la OTAN, falta Ucrania, faltan Suiza y Suecia, Suiza y Finlandia, Suecia y Finlandia, para cerrar por completo ese arco. ¿Qué es lo que hace Vladimir Putin? Lo mismo que haría Estados Unidos si de repente México dijera, voy a firmar un pacto militar con Rusia. ¿Qué haría Estados Unidos? Nos invadiría, como lo ha hecho toda su vida. Cuando ha habido proyectos democráticos en América Latina, ¿qué ha hecho? Ha impuesto dictaduras, ha fomentado dictaduras militares, ha impuesto sus propios presidentes a conveniencia, ha derrocado presidentes, ha desestabilizado a los países. La crisis del 63 con Cuba, precisamente por un asunto de misiles cerca de su territorio. Vamos, no es que no nos preocupe el asunto de Ucrania, nos preocupa por un asunto humanitario, como se ve por todos estos desplazados migrantes que ya están saliendo, pero también vamos a exigirle a Estados Unidos que saque sus intereses. ¿Qué terquedad de Estados Unidos de incorporar a Ucrania en la OTAN y con ello meter su famosa barrera antimisiles en contra de quién? Pues de Rusia. Y Rusia entonces está diciendo, oigan, esto no lo voy a permitir. ¿Y qué necedad
del gobierno de Ucrania de incorporarse a la OTAN. Lo que está pidiendo es Rusia desde 2014, cuando les tomó Ucrania, que no se incorporen a la OTAN y llevarían la santa paz, digamos. Entonces, a eso me refiero con ser pro-occidentales. Y digo que son hipócritas porque estos medios de comunicación de los que hablo, muy enojados con Vladimir Putin porque es un dictador y es un invasor y que hizo una guerra donde no se necesitaba, sin justificación alguna, pero cuando Israel anda matando palestinos, se quedan callados. Bueno, no se quedan callados, lo manejan como si el ejército de Israel fuera equiparable a las milicias de los palestinos. Y nada que ver. Lo que están haciendo los israelíes con los palestinos es un genocidio. O bien lo que hizo Estados Unidos en la invasión a Irak, que murieron 100,000 personas en poco tiempo, y además miles de damnificados, miles de heridos, de mutilados, de desplazados, y llevaron a un país moderno, digamos, a una época en condiciones muy complicadas para desarrollarse, digamos. Entonces, a eso me refiero con ser pro-occidentales. Están siendo, lo decías, entonces, ¿no? Clasistas, porque prevalece una clase social en México. Les gusta la colonia en la que nos hemos constituido, México como colonia de Occidente y particularmente como colonia de Estados Unidos. Hipócritas porque dicen que les interesan los beneficios, el bienestar de la mujer, y la verdad es que no. Lo que quieren es que se reinstaure el régimen tan corrupto que existía hasta hace poco. Así y perdón, Elba, pero no, es que está bien, es muy... Me preocupa realmente lo que está sucediendo. Vigente totalmente y necesario también escuchar lo que estás compartiendo. No, efectivamente son discursos a modo, tanto de algunos países como de comunicadores en nuestro país, que también les conviene desestabilizar a nuestro país. O sea, esos discursos, esos encabezados, esos planteamientos en los que se tergiversa la realidad, pues también tienen una intención aquí, incluso nacional, me atrevo yo a decirlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también esos medios comunicadores pues también tienen intereses particulares que les interesa conservar, y que en la condición actual de nuestro país se han visto ya trastocados esos intereses. Entonces, pues sí, son los discursos a modo, es decir, en el doble discurso, de decir, desde esta perspectiva, si se trata de este lado del mundo, pues entonces es malo, es incorrecto, y si es de otro lado del mundo o de otro lado geográfico, no, pues ahí sí se justifica, o sea, lo que tú nos estás explicando. Y pues efectivamente en esas realidades, en esas prácticas, entonces también tratas de acomodar en dónde embona o cómo queda algo que no es compatible con el discurso de la labor, la imagen de la mujer, los derechos de la mujer, la igualdad. Entonces ahí es donde tampoco embona, ¿no? Y por eso considero que es muy valioso lo que tú nos estás haciendo, incluso hasta como una reseña ilustrativa de esto que estamos viviendo en el momento. Oye, Melba, ya para abandonar este punto con el que arrancamos, te digo que tenía varias... No, pero además es que tiene mucho sentido lo que nos estás compartiendo, Carlos, y eso que tú comentas con los elementos que tienes, pues también a nosotros nos debe hacer detenernos, analizar a quienes escuchamos, qué discurso es el que aceptamos, y entonces también eso que con lo que estamos coincidiendo, empatando, pues también nos puede reflejar lo que en la práctica hacemos, ¿no? En favor de una mujer, en favor de una niña, en favor de una colectividad
o en favor de intereses meramente particulares. No necesita ser una figura sobresaliente, renombrada, sino en esta particularidad como individuos, también reflejamos, ¿no? Eso, todo esto que tú estás explicando. Uh-huh. Oye, ¿y por qué digo que son hipócritas? Porque cuando se trata de criticar a las mujeres de la Cuarta T, no se detienen tampoco a descalificarlas. Y dígase Claudia Sheinbaum, para empezar, que es una gran líder de la Ciudad de México, o dígase Irmeléndida Sandoval, por ser esposa de John Ackerman, y la crítica que sabemos que maneja John Ackerman desde la opinión pública. Qué duro le dieron también a Irma Heréndira Sandoval cuando era secretaria de la Función Pública, que hizo un excelente papel, y bueno, después dejó de serlo. O Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero también, como la lincharon porque en medios. La hija de... Ajá. La esposa de... Siempre critican de que manejamos la hija de, la esposa de, pero ahí sí, no se les olvidó y se fueron con ello, con ese directo, discurso, la hija de, la hija, siempre lo manejaron así como la hija de Salgado Macedonio. Así es, cuando finalmente algo que estamos defendiendo en tantos años y con una transición de generación a generación de mujeres en diversos contextos y en diversos lugares, es justamente que se nos reconozca la identidad propia, ¿no? Uh-huh. Sí podemos construir en compañía, sí podemos construir en colectividad, sí podemos construir cosas, proyectos entre hombres y mujeres. Sin embargo, algo que se defiende es el propio mérito, el propio esfuerzo, la propia capacidad, el propio valor, ¿sí? Uh-huh. Que no es un valor relativo respecto a otros, sino es un valor auténtico y propio y único. Uh-huh. Y eso es lo que se defiende, ¿no? Entre tantas otras cosas. Uh-huh. Ese reconocimiento, ese desprender de los discursos colectivos respecto a que una mujer necesariamente debe ser respaldada para que pueda proyectarse. No se descalifican los apoyos, la solidaridad, el trabajo en colaboración, no, con hombres, con compañeros. Sin embargo, por conveniencia, como lo dices ahorita, por conveniencia, continúan muchas sosteniendo esos referentes para minimizar lo que una mujer puede lograr por sí misma, ¿verdad? Y eso es un caso como el que mencionas. Oye, Milva, ya para irnos hacia lo que tú manejas mejor en estos momentos, bueno, manejas muchos aspectos a la vez, tienes muchas cualidades que te llevaron además a en algún momento ser candidata a la presidencia municipal de este municipio, y por eso vieron en ti esas cualidades. Gracias. Pero ahora te desempeñas en el sector de la educación pública. Sí, ahora estoy en la educación. Y para acercarnos ya a ello, para el asunto que tiene que ver con las mujeres, con cómo nos volvemos una ciudad más incluyente, inclusiva, equitativa. También déjame empezar, digamos, o plantear, para que haya un cambio importante, un cambio sustancial en la sociedad, pues necesitamos mover estructuras sociales complejas, ya lo hemos dicho en otros momentos, pero a manera de un ejemplo, digamos, si hacemos un comparativo a cierta escala, imaginemos un presidente municipal que entra en funciones, que llega con todas las mejores intenciones. Lo primero que se encuentra cuando llega a las oficinas es un sindicato, es decir, una estructura social, digamos, ahí preestablecida, sin calificar el sindicato propiamente, ¿no? Lo que estoy diciendo es que hay una estructura preestablecida, una estructura social, que le va a decir al presidente, mira, aquí las cosas se hacen así, ¿no? O vamos a negociar, por lo menos, digamos, ¿no? Es decir, el presidente municipal no puede llegar y disponer, tiene que llegar
y conocer la estructura que existe tan solo dentro del gobierno municipal, tan solo dentro de su propia estructura municipal. Y lo mismo acá, una marcha del 8 de marzo, un día sin nosotras del 9 de marzo, digamos, que quiere mover conciencias, pues lo que tiene que mover es toda una estructura que está muy a gusto ahí sentada, digamos, muy a gusto de cómo ha sido históricamente esta sociedad. Ya hemos dicho también mucho cómo es esta sociedad machista, vamos a resumirlo como que machista, con muchas actitudes machistas, y entonces hay que cambiarla, hay que decirle, te me levantes de ahí, te sales de tu zona de confort y tenemos que cambiar esto. Nada más que aquella pues lleva años así, aplastado, digamos, y no se va a querer mover tan fácil. Hay que cambiar toda esa estructura y para ello uno de los pilares es la educación. Así es. Y decir, por ejemplo, en esto que tú comentas, ¿no? De la estructura, cambiar la estructura y sacar a las personas de esa zona de confort, pero sobre todo el motivo que sustenta ese cambio de estructura, ¿no? Que al final de cuentas, cuando tú tratas de modificar algo, pues se genera un efecto en cadena, ¿no? Puede ser. Pero sobre todo aquí, el sentido que tiene el trabajar, el impulsar el cambio de pensamiento, porque debemos empezar por el cambio de la estructura de pensamiento, que es el que nos hace comunicarnos, el que hace en el que nosotros, a partir del cual nosotros interactuamos socialmente, y sobre todo porque esa estructura que existe, que todavía está en proceso de cambio y falta mucho, representa un cúmulo de injusticias, un cúmulo de desigualdades, incluso una serie de sufrimientos para un sector en especial. Entonces, eso es lo que le da el sentido a trabajar para transformar y cambiar esas estructuras, para sacar de la zona de confort a quienes ya están instaladísimos, y removerlos, ¿no? Generar ruido, generar reacción, ¿no? Porque ya el hecho de que se haga, que un elemento de toda una estructura, de todo un sistema, haga algo, pues simbra a los demás y ya por lo menos les hace que se pregunten, caray, pues ¿dónde estoy parado o parada, no? Entonces, sobre todo es eso, que nos quede claro que no es una ocurrencia, no es un capricho, no es una lucha de poder, sino que es una lucha para equilibrar los poderes, para equilibrar el poder, entendiéndose como la capacidad de decidir, la capacidad de ejercer, de defender derechos, de el poder que implica acceder a esos derechos y que se haga una relación interpersonal, una relación social, una relación colectiva desde el respeto, desde la no violencia, por el hecho de ser mujer o cualquier otro representación de género, ¿no? Entonces, es eso lo que cada 8 de marzo, que además sabemos que inicia, o sobre todo que representa principalmente las condiciones laborales. El campo laboral es, además del campo en el hogar, el campo la labor informal, que es el hogar, es uno, y el campo laboral, el formal, vamos a decir, o al menos el productivo afuera de casa, es en donde también se hace más, en un primer momento, más visible para entender que existe violación de derechos humanos, que existe
tú lo decías hace un momento, la palabra por humanidad, una crueldad hacia cierto sector por el hecho de ser de ese sector. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, las obreras, ¿no? Las que son el referente más importante de la fecha. Entonces, eso es lo que primero debemos entender que es el motivo de la conmemoración. No olvidar, no olvidar, no olvidar, ¿no? Poner nuevamente en el espacio público, en el escenario colectivo, mundial, que las cosas no están bien en términos de relaciones interpersonales por cuestiones de sexo y de género, ¿no? Entonces eso es importante, Carlos. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena subrayarlo. Ahora, el campo de la educación. ¿Qué papel juega la educación en este proceso de transformación simbólica, estructura mental y estructura cultural? ¿Qué papel juega? Pues tiene varios elementos. El primero es que en los términos de una educación formal, una educación académica, la escuela, los espacios escolares o los medios para desarrollar una educación académica, pues nos abre los ojos al mundo, ¿sí? ¿Qué hacemos en la escuela? Pues aprendemos a pensar. Eso es lo que aprendemos, al menos yo en la universidad. Recuerdo que me enseñaron a pensar más, ¿sí? Me enseñaron a comprender una lectura, me enseñaron a ser analítica de mi entorno, de mi mundo, de mi contexto, de mi propia vida, ser analítica, ver por qué vivo, dónde vivo y por qué en esas cosas. O sea, preguntar, cuestionar. Entonces, inquietarse y romper estructuras preestablecidas que en tu conciencia, que te da la educación académica, la educación formal, te permite ver. Si no, tú piensas que todo es normal. Entonces, lo que enseña en la escuela, en una de las tantas cosas, es a pensar. ¿Por qué es tan importante la lectura? ¿Por qué es el pensamiento matemático? Pues porque ahí tienes que ser analítico. Y eso lo aprendes, como dicen, para la vida. ¿Sí? Entonces, transforma la educación, pues sí, ayuda a transformar tu propia percepción de la realidad, tu propia realidad y la realidad colectiva. Otra cosa que también tiene que ver mucho la educación para este tema del 8 de marzo, que la educación formal es una herramienta, como le llaman una herramienta, yo digo, para la vida. El campo laboral para las mujeres es más reducido y es más complicado acceder. Y ya se ha dicho muchas veces, ¿por qué prefieren a un hombre que a una mujer en una empresa? Porque el hombre no se embaraza, la mujer. Porque el hombre esto y la mujer sí. Entonces, cuando tú, aparte de estar en un ambiente educativo, dentro de un sistema educativo que te ayuda a aprender a pensar, aprender a desarrollar tus habilidades y tantas cosas, además te va calificando para lo que les llaman las competencias. O sea, son términos, te van certificando, te van reconociendo, te van registrando, y como tal te van dando un certificado de que vas preparándote en ciertos niveles que van a abrirte tarde o temprano al campo laboral.
está muy claro que una mujer o muchas mujeres viven sometidas a relaciones de pareja en las cuales no están contentas, porque no es que tengan un espíritu de mártires, sino porque su expectativa de ser autosuficientes económicamente es muy reducida, porque no estudiaron, porque no tienen un trabajo, porque no tuvieron un nivel académico terminado. Entonces, claro que la educación, además de formarnos, también nos acredita para espacios laborales. ¿Sí? En cualquier lugar tú vas y pues te van a pedir mínimo la prepa, ¿no? Entonces, cuando existe desigualdad de oportunidades en las mujeres con relación a los hombres, esas desigualdades también se traducen en inequidades, se traducen en vulnerabilidad para vivir violencias, para vivir pobreza, para vivir discriminación. O sea, lo que hace la educación. Entonces, no tener escuela, no tener estudios nos cuesta mucho, y más a las mujeres, por todo esto que se va desdoblando. Oye, tú que estás en el ambiente, se sabe en general que hubo deserción de nuestros niños, adolescentes, sí, de la escuela ahora con el asunto de la pandemia. ¿Tienes algunos datos sobre la región, lo que está sucediendo? Sí, fíjate que sí hubo cierta deserción. En el caso nuestro, de aquí de nuestra región, vamos a llamarlo así, afortunadamente no hay tanto. Y en eso tienen que ver pues los docentes, las personas que componen el sistema educativo desde la parte del funcionamiento de las escuelas. Hay sí costos, impacto. ¿Por qué? Pues porque muchos padres ven con dificultad la manera de llevar a sus hijos a la escuela, de regresarlos, incluso desde la propia pandemia en sus inicios, cuando todo se hizo vía internet, o sea, vía virtual, pues ahí pues muchos estudiantes, muchas personitas no tenían la manera de presentarse a una clase virtual, porque en su comunidad no había internet, porque su saldo se le terminó, porque lo que alcanza a ponerle el saldo a sus teléfonos, los datos no les son suficientes para aguantar todas las materias, ¿no? Las clases. Entonces, te digo, sí es un impacto por el nivel socioeconómico y además por las comunidades donde viven. Sin embargo, hay un esfuerzo por mandar a los estudiantes a escuela, y también creo que también como el papel de docente, por ejemplo, como nosotros que somos docentes, también es importante evitar la deserción. Que creo que tú tienes, no sé si directamente, pero estás en esa encomienda de sí, que se atiende ese asunto de educación a nuestros jóvenes. Así es. Y por la sensibilidad que tienes por los temas con la mujer, que no es un asunto de moda el que tienes. Tú, desde que te conozco, trabajas con las mujeres en reclusión. Sí. Después trabajas con jóvenes con problemas o vulnerabilidades en cuanto a violencia o frente a la violencia. Vamos, tú sabes del tema. Sí. Y supongo que algo que te preocupa es precisamente esa incorporación, ese acercamiento de la educación a nuestros jóvenes. Y tienes un especial interés en las mujeres. Sí, y de hecho parte de la reflexión del día 8 de marzo en lo personal era o es: ¿qué hacemos cada uno de nosotros y los que estamos
activos en ambientes laborales, ¿en qué traducimos actos concretos en favor de que se disminuya la desigualdad, más allá de un discurso mediático que también hacemos nosotros en la publicación en un muro de Facebook o en cosas de buena fe, ¿no? Que se dice, bueno, pues te regalo una flor, te llamo y te digo felicidades, o sea, está bien, pero ¿cómo traducimos eso que ya estamos entendiendo en acciones concretas para transformar mi entorno inmediato? En el caso de los maestros, yo, por ejemplo, exhorto y en mi caso hago lo posible para evitar que una niña abandone la escuela, que una mujer abandone sus estudios. Y si está en nuestras manos evitarlo, pues evitarlo. No actuar de manera visceral, no actuar de manera rígida, sino entender qué situaciones están interviniendo para que una persona, en concreto una mujer, una niña, esté a punto de abandonar la escuela. Porque debemos pensar, si realmente estamos comprometidos con esta transformación para el Día Internacional de la Mujer y realmente luchar por igualdades, entonces debemos entender que si una niña o una mujer universitaria se ve obligada y orillada a abandonar sus estudios, de verdad que eso ya la lleva a una condición de desventaja para su vida. Claro. ¿No? Entonces, no es poquito. Si la persona, si la mujer o la niña abandonan la escuela, se pierden de la posibilidad de contar con un título, con un certificado, y cuando necesiten incorporarse al campo laboral, al campo profesional, lo van a tener muy complicado, el ingreso va a ser muy poco, sus condiciones van a ser más difíciles, y más si son jefas de familia. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero sí. Oye, esa es la parte. Cuando voy a insistir que debemos de pensar estos problemas estructurales, de una manera estructural. No la niña pobrecita que tuvo que abandonar la escuela, hija de tal, hija de la familia de tal, sino que es un miembro de la sociedad. Y socialmente deberíamos hacer algo porque no abandonen la escuela. No sé, por medio de becas, no sé, por medios de apoyos, por medios de una red de colaboración, digamos. Sí, así es. Para empezar en la comunidad, en la familia, desde luego, en la familia, en la comunidad, pero no asumirlo como que, pues, pobrecita, sino que es nuestra responsabilidad socialmente hablando, porque como dices, queda todavía más vulnerable. Ahí, volviendo al asunto de del clasismo que existe en México, es una realidad. Sí. Hay un sector, una clase social en México, lamentablemente, que está vulnerable, como dices, durante toda la vida, y si encima deja de estudiar, pues sus condiciones de vulnerabilidad se incrementan. Así es. Otro tema, o sea, en este caso creo que queda claro, ¿no? ¿Qué efectos trae en general para una persona que abandona sus estudios, pero particularmente para una mujer en una sociedad donde todavía hay mucho machismo? ¿Qué implicaciones tiene que abandone la escuela? Entonces, los que estamos de este lado de la escuela, del sistema educativo, los que estamos sirviendo como educadores formales en la cuestión académica, ¿qué debemos hacer? ¿Qué actitud queremos tomar? Si nosotros nos quejamos, no, bueno, pero es que si la personita, si la niña no entiende, no quiere, no esto, no lo otro, pues vamos a ver, vamos a agotar. Tendrá que ir a un apoyo, una orientación, de terapia, no sé, algo, no sé, que le escuchen, una asesoría, pero agotar todo lo que la escuela tenga, el sistema educativo cuente, con tal de que se evite que esa
niña, esa mujer, abandone la escuela. Al contrario, es motivarla. Uh-huh. Entonces, pues ahí hay que preguntarnos qué hacemos concretamente para generarle expectativas de estudio a los que asisten con nosotros. Uh-huh. Y otro tema, Carlos, también que entra en la parte educativa es la prevención de la violencia, la prevención de la discriminación. Uh-huh. ¿Sí? Lo mismo, los centros educativos, lo que son las escuelas, son centros de socialización, de interacción, y hemos dicho en algunos otros programas que es donde convergen las manifestaciones de la violencia, donde se puede venir a proyectar la violencia que los estudiantes viven afuera de la escuela, uh-huh, y que vienen y desahogan en el centro educativo. Uh-huh. También, aparte de hacer actos simbólicos, actos o mensajes especiales por ciertas fechas, ¿qué otras cosas la escuela aporta para la formación de un pensamiento donde rija el concepto de respeto, uh-huh, el concepto de paz, uh-huh, el concepto de no agredir, de no violentar, para que los que están ahí formándose lo vean ya como una forma de vida, uh-huh, como una forma de relacionarse. En los trabajos que en algún momento tuve la oportunidad de realizar con jóvenes, yo me di cuenta de que no tienen claros sí dicen violencia, sí dicen respeto, sí dicen ciertas palabras, pero no analizan el contenido de esas palabras o la representación en la vida práctica. Pero cuando tú les ayudas a que respeto es que cuando te dicen un no, es un no, entonces aprenden a aplicarlo en sus relaciones. Uh-huh. Si mi amigo, por ejemplo, quieren hacerle una broma o quieren hacer algo y la persona no quiere, pues eso no, y hay que respetarlo. Pero al contrario, estamos como educados pues ahora sí. Uh-huh. Y eso son agresiones, son muchas cuestiones. Uh-huh. Entonces también en eso, la educación tiene muchísimo que aportar. Sí, claro. Oye, Melba, nos estamos acercando a la recta final, nos quedan 8 minutos. A propósito de este asunto de la educación, conmemoración del 8 de marzo, lo que hacemos o lo que hacen las mujeres el día de hoy, por un día de que no hay mujeres en la actividad económica del país, es también una manera, a fin de cuentas, una manera de educar a esta sociedad, y es lo que necesitamos, reeducarnos socialmente hablando. Y para eso son fechas como la de ayer, como la de hoy. Como dices, que no se olvide lo que sucedió en algún momento, que no se olvide esta lucha que estamos emprendiendo y es permanente. También me parece que vale la pena hacer una evaluación de estos mecanismos, si le podemos decir mecanismos de educación, digamos. 8 de marzo es universal, en todo el mundo se festeja, se celebra, se conmemora este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. No se mueve, digamos. No sé si en México habría que replantear, te lo pregunto a ti como mujer, ¿qué piensas? El 9 de marzo, el año pasado fue, me parece, bastante exitoso en términos mediáticos, visibles, se visibilizó la llamada de atención que hacían las mujeres de un día sin nosotras, digamos, ¿no? Y ya hoy, desde el año pasado también ya había ciertos vicios que se empezaban a plantear, que se repiten en este año, en el sentido de que se escuchó mucho decir como las mujeres no quieren estar presentes el día 9 de marzo,
tienen el día justificado, tienen falta justificada. Sí, se entiende que es una manera de empatía con las mujeres, pero se vuelve algo predecible. Y si algo debería de tener la protesta, porque ese es un acto de protesta a fin de cuentas, legítimo, es que me voy a tomar el día con o sin permiso, ¿no? Y por ejemplo también otra es que se decidió que como hoy las chicas no iban a clases, entonces los profesores no dan la clase, digamos. Mejor hacemos otra cosa y no damos la clase. O mejor nos abocamos a otra cosa porque no están las compañeras. Vamos, como que mejor nos entretenemos con otra cosa en lo que se incorporan las chicas. Al fin que ya mañana se presentan. Se vuelve algo predecible, me parece. Me quedé pensando en ello el día de hoy. Se vuelve algo predecible me parece se pierde la intención, el objetivo primordial, que es que se demuestre, que se note en la sociedad mexicana al menos, que está faltando, que este día faltaron las mujeres. Más bien se está volviendo algo predecible, porque imagínate tú qué va a pasar en el 2023. Es predecible que el día 9 no van a estar y entonces ya organizas el día, ¿no? Se van previendo las empresas o las escuelas, todo el mundo se va previendo porque las mujeres no van a estar ese día. Sí se pueden tener, te digo, esas muestras de empatía, pero se vuelve algo predecible, pero me parece que se rompe esa intención, ya no tiene el mismo efecto. No sé qué piensas, sería oportuno replantear esa intención o esa actividad o mejor o se vale seguir como está. Mira, yo considero que es como que se debe tener cuidado de no perder el sentido de las cosas, el sentido de las acciones, ni para sobrepasarse en manifestaciones de odio, de destrucción, como tampoco en manifestarse en, pues que al cabo que ya sé, ¿no? Ya se volvió esto algo tan predecible, que bueno, se pierde lo que tú decías, un sentido que a lo mejor es de solidaridad, de sororidad, de decir, bueno, no les vamos a afectar, nos sumamos, las valoramos, respetamos su decisión de hacerse notar en la ausencia o con la ausencia, pero no es que o sea, en los movimientos de mujeres, en los movimientos feministas, lo que hay es mucha creatividad. Se buscan y se seguirán buscando 1000 maneras para hacer entender a las sociedades que necesitamos avanzar más en términos de derecho e igualdad de las mujeres en relación con los demás. Entonces, no considero que se deba quitar, más bien creo que como es esto, después saldrá algo nuevo. Porque es eso el movimiento, un movimiento que ha durado muchos años y que en esos tantos años siempre hay algo que le da un toque de novedad, un toque de impacto, ¿no? Pues lo que se quiere es impactar. Tú lo dijiste desde el principio, Carlos, es remover estructuras. Si nos vamos a lo mismo, entiendo lo que tú piensas. Si nos vamos a, bueno, pues que acabo que ya sé, hoy es 8, mañana es 9, primero la marcha, luego la ausencia, entonces ya, pues otra vez nos volvemos a acomodar y pues dejemos pasar las cosas y pues de todos nos seguimos siempre. Oye, entonces la cosa es no entrar en una nueva zona de confort, no salir de una zona de confort o medio salir para incorporarnos en otra zona de confort, digamos. O sea, sí, ya tenemos el 8, ya tenemos el 9, ya ahí muere, ahí quedó, ya cumplimos. No, sino como dices, estar con una agenda de trabajo. Yo no estoy para decirles a ustedes lo que tienen que hacer, digamos, pero una agenda de trabajo, como dices, que está innovando. Aprovechar, yo diría, este momento histórico, porque es un momento histórico, yo diría, para los mexicanos, lo he dicho en otros momentos, desde 2017 que viene una sacudida importante en el país, que la hemos aprovechado con reformas en ley, con comportamientos, y no se diga también las mujeres que se ha aprovechado, y para muestra un botón, digamos, yo sé que tú eres
sé tu manera de pensar y no te digo que te manifiestes en este sentido, pero tengo que decirlo. Gracias a esta coyuntura histórica por la que está pasando México y a esta coyuntura por la que están pasando especialmente las mujeres, ayer el estado de Sinaloa aprueba la despenalización del aborto hasta las 13 semanas de gestión, es decir, lo anuncian el 8, gestación, sí. Lo anuncian el 8 de marzo, como una gran alivio de política pública a su sociedad en Sinaloa, y la verdad es que sí es un gran, en cuanto a medidas de política pública, de verdad que sí es significativa para el país. Impactante, muy relevante. Y se suma con las aprobaciones que se han dado en este sentido en Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima. Y ahí vamos sumando. Yo diría, con todo respeto para ustedes, no soltar esta agenda, a eso me refiero con una agenda, no soltar esta agenda. Yo al menos soy partidario de que se respete a la mujer en el derecho, sus decisiones, de decidir sobre su cuerpo, y entonces decir, no soltamos esta agenda. Ya llevamos 6 entidades federativas, vamos por las 32 entidades federativas, y vamos a exigir, es decir, si hay algo que exigimos en este 8 de marzo, que en las pancartas lo que vemos es por la no violencia, porque se respeten nuestras garantías a andar libres en la calle, sin que recibamos violencia. Sumemos como lucha, digamos, que se reconozca en las 32 entidades federativas este derecho que tenemos, que tienen las mujeres, y yo digo que tenemos como mexicanos, porque en esto, sí, desde luego, en primer lugar están afectadas las mujeres, pero socialmente estamos involucradas muchas familias. Imagínate todas las familias de esas personas, de estas mujeres que desean no tener una familia por ahora. Yo creo que están en su derecho. Vamos, está afectada toda la familia, y entonces en eso me sumo como exigencia social. En eso yo también me sumo, de que se exija a las 32 entidades federativas que despenalicen el aborto hasta los meses, hasta las semanas que se decida según cada legislación, y así a sumarle la agenda. Como dices, estar innovando, se innova, sí, siempre se innova, y hay performance, hay canciones. Está esto del 9 de marzo. Yo sí diría, vamos a valorar si no se vuelve un asunto de conveniencia, porque si algo tiene esta sociedad, y si algo tiene esos grupos de élite hipócritas que comentamos desde un principio, o que comenté desde un principio, es que sabe los momentos en los que tiene que dar concesiones. Lo ha hecho varias veces en la historia de México, no es la única, y lo ha hecho cuando le tuvo que dar el derecho al voto a la mujer, y cuando tuvo que darle o ampliar los derechos de las personas negras, digamos. ¿Sabe en qué momentos tiene que ceder concesiones? La gran concesión fue la transición de régimen político en el año 2000, y lo vuelve a hacer en el año 2018. Son concesiones, pero la estructura, esa estructura que se siente dueña del país, y no quiere perder el control, y ahora, entonces, para ellos son concesiones, para nosotros son pequeños pasos, para nosotros como sociedad me refiero, hacia una verdadera transformación, un verdadero cambio, una verdadera revolución. Yo diría, no perdamos ese paso, y no demos un paso atrás, no por esta concesión que nos dan, perdamos lo más importante, que es la libertad, el derecho a ser libres como individuos. Así es, y yo termino pensando en voz alta y decir que nunca olvidemos, porque eso es lo que le va a dar el sentido, la vida a cada uno de los días en los que se conmemora algo que tiene que ver, en este caso, con las mujeres, con sus luchas, con sus derechos, con nuestros derechos. Que no se nos olvide que hay mujeres que han perdido la vida porque han sufrido violencia, mujeres que están sometidas por temas culturales, que están sometidas por
condiciones de pobreza, que están diciendo o estamos siendo discriminadas por temas de clasismo, como el que decías, como temas clasistas, y que eso es lo que nos da el sentido, eso es lo que queremos que no se nos olvide, que no se les olvide a los que también están con nosotras. Sí, por ejemplo, en tu caso, en el caso del equipo de Código Libre que dedican un programa para hablar sobre el tema, pues es dejar este hecho subrayado. No es conmemorar, recordar, irnos hacia atrás, reconocer lo que ya he logrado, sino que esto no termina. Exacto. No ha terminado, nos falta mucho por hacer, por lograr, y que hay una agenda muy amplia de los temas que tienen que ver con la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Y que en este caso, las mujeres, hoy por hoy, estamos siendo las más afectadas. Entonces, que no se nos olvide eso. Que no se nos olvide que debemos aprender cosas sencillas para aplicarlas en nuestra vida cotidiana, en donde demostremos una verdadera voluntad de apoyo y de transformación a las condiciones de desigualdad, más bien de cambio de las condiciones de desigualdad de la mayoría, ¿no? Que somos las mujeres y las niñas, y que no perdamos, mientras no perdamos esos puntos del centro, todo va a seguir teniendo sentido, incluso hasta que el 9 digan, ya sé que no vas a venir, pero no se te olvide por qué. Te agradezco que sí, que me des, que no me pongas algo, porque si no, de todos modos voy a entrar en resistencia. Aunque me sanciones, yo voy a entrar en resistencia. Qué bueno que no, qué bueno que tienes una buena voluntad, pero que no se te olvide por qué es esto. No es para que me des el tiempo de dedicarle el día a mi casa, a las labores domésticas, porque uno de los planteamientos de Un Día Sin Nosotras es justamente que ni lavar los trastes. Sí, entonces que no se nos olvide eso, que se note la ausencia, que no se nos olvide, mientras no olvidemos el porqué de todo esto, va a tener sentido. Es lo que creo. Oye, Melba, gracias por haber estado. Nada más déjame también terminar ahí, también le pido a los adelante. chicos de Código Libre que nos den un minutito más para cerrar con una reflexión que hace un amigo y analista, Juan Arellanes, lo comentaba ayer en una entrevista que tuvo. A él, es que a propósito de Ucrania, Rusia, y se ha hablado de que existen grupos neonazistas en Ucrania, y Juan Arellanes considera que no es tan peligroso los grupos neonazis que están operando en Ucrania. Dice, me preocupan más los grupos de extrema derecha. Dice, porque eso están por todo el mundo. Y en México, ya esto lo estoy diciendo yo, en México pues también esa ultraderecha está ahí agazapada, queriendo tomar decisiones todavía, tomando decisiones, queriendo destabilizar al país. Y lo voy a decir, lo voy a insistir, es conservadora, es hipócrita, y es ahora se le suma a mis preocupaciones, ahora se suman que son pro-occidentales, y la verdad es que tienen concesiones con las mujeres, pero no están por el bien común, están por sus intereses, digamos. Esas concesiones son para no perder sus privilegios de clase que han demostrado que les interesa particularmente. Y parte también de este discurso que escuché desde ayer en televisión es, y quiero felicitar a los propios comunicadores, quiero felicitar a las mujeres porque se mostraron firmes y se mostraron sensatas y no violentas, y fue un discurso así como que son un grupo aparte, y que somos un grupo, y que los hombres somos un grupo aparte, cuando hay que pensar socialmente. Las soluciones, si estamos hablando de resolver estructuralmente, pues tenemos que actuar estructuralmente juntos, hombre y mujer. Y desde luego las luchas de las mujeres hoy por hoy son las luchas de los hombres en una relación
empática, así debe de ser. No podemos generar políticas públicas sin la mitad, ¿no? Claro. O solo con una mitad. Hace falta las dos partes. Y que no se nos olvide, a propósito de lo que comentas, que no se nos olvide que somos parte de un conjunto nacional, que somos una sola nación, y en esa nación pues tenemos que ser iguales. No hay por qué seguir obedeciendo, digamos, a una élite que quiere mandatar cómo es que hacen las cosas en México. Y bueno, yo creo que si algo estamos intentando desde 2017 con esta pequeña revolución que tenemos en México, 2017, ojo, que esto es desde que estaba Peña Nieto de gobierno, vamos dando los pasos adecuados. Ha habido cambios que esperemos que no vayan para atrás y hay que sostenernos en ello. Entonces no dejarnos engañar es lo que les pediría a todos los amigos que nos pueden estar viendo. Aquí Ana, ya para cerrar, Ana Lilia HG, con falta de oportunidades, está comentando avanzar día a día mejorando las condiciones y oportunidades para las mujeres. Sí, de eso se trata que todos juntos, siempre que podamos apoyarnos en sociedad, en familia, entre adultos, niños, que no se nos olviden también nuestros niños, que también tienen... Es otro tema, es que también especial. Y bien, pues gracias, ahora sí, gracias. Gracias a siempre ustedes. Es padre estar platicando contigo de estos temas. Gracias, pues aquí estamos colaborando con el gusto de siempre y el orgullo de estar en este equipo tan bonito. Que además no es por otra cosa más que demostrar que eres una mujer trabajadora. Gracias. Hoy me llegaste rayando a Código Libre. Sí. Venías de Morelia. Sí, corriendísimo. Bajándote del coche y viniendo para acá, es decir, haciendo lo que debe de hacer cualquier persona, que seguir trabajando para el beneficio de su sociedad. Y pues teníamos el compromiso y con mucho gusto. Aquí, y lo digo porque eres en estos momentos funcionaria pública y qué bueno que estás trabajando en estos momentos. Sí, gracias. Hasta estas horas de la noche. Sí, esto no termina. Vocación. Gracias, Melba. Gracias a todos, al equipo. A Felipe, a Jaime, todos, a los Londra, muchachos. A Gerardo. Gracias a todos ustedes por estarnos dejando acompañarlos desde donde estén escuchándonos. Gracias por todo y nos vemos la próxima.